invitado permanente y continuo del programa, el compañero José Luis Saavedra. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Y bueno, nos vamos a hablar de Haití entonces, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Miguel va a comenzar o José Luis va a comenzar con el tema de Haití. Va José Luis, va a Tienes la tomar el palabra, tema. José Luis. Después voy a Bienvenido. comentar algunas cosas yo, pero Bueno, Sí, gracias. Gracias, Beto. Gracias, Miguel. Es siempre muy grato participar en este espacio y en este programa, que de verdad tiene una importancia cada vez mayor, por cuanto aquí tocamos, y solo aquí, cuestiones que en general no, los propios medios de comunicación no nos informan, por cuanto este es un caso clarísimo en el que podemos ver cómo el imperialismo norteamericano manipula los medios de comunicación y nos hace ver al pueblo haitiano, al pueblo de Haití, que básicamente es población negra, afrodescendiente, como violentos, como salvajes, como incultos, como gente desordenada, como vándalos, o como diría la expresidenta de facto, salvajes. Y esta es una primera idea que creo yo conviene deconstruirla, superarla, porque la violencia que efectivamente existe en Haití no solo es, diríamos así, por el carácter maleducado o malcriado de los haitianos. No es una cuestión psicológica. La violencia en Haití es resultado directo de la opresión capitalista, imperialista, colonialista y racista, en principio impuesto por el colonialismo francés y luego continuado por el imperialismo norteamericano, estadounidense. Esto es lo primero que debe quedar en claro. No es que la gente haitiana sea dada a la violencia o que por gusto esté asaltando u organizándose en pandillas paramilitares. Todo esto tiene que ver con el ejercicio de al menos 5 siglos de poder colonialista e imperialista, capitalista, colonialista y, reitero, racista. No es casual que la población más sufrida, más empobrecida, no pobre, ojo, población empobrecida de Haití, sea negra, sea afrodescendiente. Este es un hecho que marca radicalmente la situación tan dolorosa en la que vive, sobre todo en el último siglo, el pueblo haitiano. Veamos dos, tres cosas muy rápidas. Le decía al Miguel al inicio que quisiera que esto sea como el inicio de hablar de la problemática de los países afrocaribeños, afroantillanos, centroamericanos, porque es una problemática no solo que nos es desconocida para el común de nosotros, los bolivianos y las bolivianas, sino porque son problemáticas comunes también a nuestros países. Y las respuestas que nosotros generemos tienen que ver también con nuestro bienestar, con nuestra situación de explotación y, por supuesto, con nuestras perspectivas de emancipación, liberación, perspectivas revolucionarias, obviamente. Entonces, por todo esto es necesario. Veamos, decía, algunas cuestiones, por ahora, digamos, iniciales, y en próximos programas podemos seguir profundizando esta problemática compleja de por sí, no es fácil decirlo en pocos minutos. Pero a ver, ¿de dónde surge esta violencia? O sea, la situación actual en Haití efectivamente es de una violencia prácticamente generalizada, prácticamente generalizada. Las bandas armadas, lo que en Bolivia llamaríamos las pandillas, conformadas básicamente por jóvenes, totalmente empobrecidos, hay que decirlo, tienen control de más del 80% del territorio haitiano, ¿cierto? Un país de la República de Haití que tiene aproximadamente 11 millones, muy parecido al número de nuestra población boliviana, y gran parte del país está ocupada por estas bandas armadas. Entonces, una primera pregunta es ¿por qué esta violencia? ¿Por qué se genera tanta violencia? Un primer dato que hay que decirlo de manera muy fuerte es que Haití en América Latina es el país más empobrecido.
insisto una y otra vez, no podemos hablar de país pobre, no, eso es errado, es un país empobrecido, explotado, oprimido, racializado además. Entonces, un primer dato es que efectivamente Haití y la capital, Puerto Príncipe y las demás poblaciones están tomadas por estos grupos armados, que en realidad son paramilitares. Ojo, o sea, no son pandillas delincuenciales dedicadas al robo o al saqueo o algo más grave, al abuso y la violación de las mujeres, que también existe ese problema muy serio. Pero ¿cómo nacen estos grupos? ¿Cómo se originan estas pandillas? Reitero, lo primero no tiene nada que ver con alguna cuestión cultural o social de que estos grupos son dados a la violencia en absoluto. Esto tiene que ver, entre muchas otras razones, obviamente con el colonialismo instaurado hace 500 años, pero sobre todo las pandillas, las bandas armadas, tiene que ver, ojo, con las misiones internacionales que desde el siglo pasado la ONU y Estados Unidos en general son misiones internacionales, misiones armadas, incluidos los famosos cascos azules, que se dicen de paz, pero en realidad son cuerpos armados que intervienen imperialistamente, armadamente, abusivamente en Haití con el pretexto de pacificar, de estabilizar, de llevar la democracia y la paz a Haití. Pero entonces, reitero este primer dato, son grupos armados, misiones internacionales, fuerzas de intervención imperialistas, porque si bien pueden ser mandados por Naciones Unidas, casi siempre estos grupos armados son comandados, dirigidos por norteamericanos, por Estados Unidos, por el Departamento de Estado de Norteamérica. Ahora, ¿cómo operan estas misiones internacionales, que así se llaman eufemísticamente, ¿no? Estas fuerzas de intervención extranjera o extraterritorial también. Normalmente, ojo, y eso hay que decirlo con toda claridad, normalmente estas fuerzas de intervención imperialista extranjeras terciarizan sus, llamaríamos así, servicios, entre comillas, de paz. ¿Qué quiere decir que terciarizan? Contratan grupos de mercenarios, contratan grupos armados. Ellos mismos organizan grupos armados para intervenir sobre todo en los lugares y por supuesto en la propia capital Puerto Príncipe para, ellos dicen, estabilizar, en realidad reprimir cualquier signo de protesta social, de manifestación social. Los haitianos hace siglos que no tienen derecho a expresar su palabra, a protestar, a manifestarse. Para reprimir entonces estas movilizaciones, manifestaciones absolutamente justas y legítimas, las movilizaciones son totalmente legítimas, entonces intervienen grupos privados, fuerzas paramilitares para, dicen, estabilizar, reprimir y asesinar a quienes están movilizándose por reclamando sus derechos, sobre todo el derecho a la alimentación. Haití es el país no solo más empobrecido de América Latina, sino además con los más altos índices de desnutrición infantil, desnutrición de las mujeres en edad gestante y obviamente desnutrición también de la población trabajadora. Pero es frente a todo este conjunto de opresiones, racializaciones, que los haitianos no pueden ni siquiera manifestarse porque grupos armados, privados, reitero, contratados, terciarizados por las fuerzas de intervención imperialista, no solo reprimen, sino que matan, desaparecen. Esta es entonces la razón básica de por qué hay estos grupos armados. Un segundo punto, ¿por qué esta violencia se ha incrementado en los últimos años, décadas diríamos? ¿Sí? Solo dos antecedentes, muy rápido. Es mucho más compleja la situación, no hay mucho tiempo para dar todos los detalles. Pero esto tiene que ver, uno, con que en la década del 90 hubo un presidente elegido, legítimamente elegido, algo que ahora mismo no les permiten a los haitianos. Actualmente no tienen derecho a elegir a sus representantes, sino están viviendo ya hace 2 décadas con presidentes, llamaríamos en Bolivia, nombrados a dedo por estas fuerzas intervencionistas, por estas fuerzas imperialistas.
disque cuerpos de paz, pero en realidad son fuerzas represivas. Pero esto tiene que ver, decía, con que en los años 90, allá por el 94, Jean-Bertrand Aristide fue elegido, pero luego depuesto también por estas intervenciones. El año 2000 nuevamente es elegido, unos dicen repuesto, pero nuevamente elegido Jean-Bertrand Aristide, que era un cura, es un cura, vive todavía, salesiano, afro, por supuesto, negro, y que intentó hacer un gobierno popular. Intentó tomar medidas populares que favorezcan al pueblo, reitero, históricamente empobrecido, explotado, un país saqueado por el imperialismo. Intentó hacer esto durante aproximadamente 4 años y el 2004, otra vez una fuerza de intervención, como siempre, encabezada por Estados Unidos y por Francia, le hicieron un golpe. Los militares secuestraron a Aristide, lo desaparecieron y lo mandaron al exilio. A partir de ahí, desde el 2004 hasta ahora, bueno, en el 2016 han habido elecciones, pero fraudulentas, totalmente fraudulentas, en el que un empresario bananero fue elegido presidente. Pero desde el 2004, en realidad, lo que llamaríamos inestabilidad es algo que permanece hasta ahora en Haití. Tercer y último punto por ahora. ¿Cómo actúan las, diríamos, fuerzas de intervención en estas situaciones de crisis humanitaria además, sumando a esto el terremoto del 2010, que realmente devastó a gran parte del país? Estas fuerzas de intervención extranjera trabajan además de CIA, y reitero esto, de manera terciarizada. Y además de contratar fuerzas paramilitares, de organizar fuerzas represivas paramilitares, y ahora mismo se está discutiendo traer una fuerza paramilitar desde Kenia, un grupo armado de Kenia que tiene gravísimos antecedentes en la propia Kenia, no solo de represión, asesinatos, sino también, ojo, algo muy grave, de atentar contra las mujeres a través de la violencia y la violación. Hay que estar muy atentos, todo el conjunto de los patriotas latinoamericanos, para no permitir esta nueva agresión a un país ya históricamente sufrido como Haití. Lo último decía que en estas situaciones de emergencia, y las propias Naciones Unidas contempla esto, intervienen ONGs para brindar servicios, diríamos, de salud, de educación, alimentación, lo más básico, ¿no? En toda situación de crisis humanitaria. Pero ¿cómo operan estas ONGs que supuestamente servirían? Básicamente reciben ingentes cantidades de dinero. No hay tiempo en este momento para darles datos, pero en una próxima puedo traer datos. Ingentes, millonarias cantidades de dinero. Ese dinero, igual como ocurre en Bolivia, no llega a la población que necesita de este apoyo, sino que se queda como un negocio muy rentable, de las ONGs que dizque ayudan a la población, no ayudan, sino que ellos mismos se apropian indebidamente de estos recursos destinados, reitero, a por lo menos paliar la pobreza y el hambre en Haití. Entonces, es una especie de negocio redondo que establecen las fuerzas de intervención con estas ONGs, y el dinero y los recursos destinados se quedan en este círculo de las fuerzas de intervención y las ONGs. Y el último punto, reitero, es que estas fuerzas de intervención recurren y contratan a fuerzas paramilitares, que son las que actualmente no solo han atacado las cárceles y han liberado a más de 3.000 presos entre delincuentes comunes y presos políticos, y que por tanto se refuerzan estas fuerzas paramilitares que son eminentemente represivas, destinadas al narcotráfico, y lo digo públicamente esto, es decir, se financian a través del narcotráfico, y algo mucho más grave aún. Y tengo datos, reitero, y esto lo podemos ver en una próxima. Otra fuente de financiamiento de estas fuerzas paramilitares en Haití, ojo, es la trata y tráfico de personas, sobre todo de mujeres. Y esto es muy grave, porque es la más funesta vulneración de los derechos de las personas y sobre todo de las mujeres en Haití. Estamos entonces, hermanos y hermanas, frente a una situación realmente compleja, grave, dolorosa,
de cómo en Haití podemos ver opera y sigue operando el imperialismo, no solo con medidas económicas como en nuestro país, en Bolivia, imponiendo medidas neoliberales, empobrecedoras, explotadoras, sino más grave aún, el imperialismo en su faceta más cruda, más cruel, como es la intervención armada, el asesinato de la gente que protesta. Esto en verdad que es muy grave. Ese es el colonialismo más puro y duro que Haití sigue sufriendo hoy como hace 500 años. Es, creo, frente a todo este conjunto de situaciones que los patriotas latinoamericanos tenemos que manifestarnos y tenemos primero que ofrecer nuestra solidaridad al pueblo haitiano, exigir que se cumpla la voluntad política del pueblo haitiano y que se le permita elegir en elecciones libres, no manipuladas ni fraudulentas, que el pueblo haitiano elija libre y soberanamente a sus dirigentes, a sus líderes, a su presidente, que no haya más intervenciones de fuerzas extranjeras y lo más importante, que haya una verdadera democracia en Haití, porque solo una democracia, y democracia entendida como el ejercicio de la voluntad política mayoritaria del pueblo haitiano, pueden resolverse los demás problemas como la inseguridad, la alimentación, la salud, la educación de un pueblo hermano tan sufrido como es Haití. Esto es lo que quería manifestarles brevemente, hermanos. Bueno, gracias, José Luis. Gracias, José Quería Luis. agregar, Ujú. en esta explotación tienen empresas extranjeras, trabajadores contratados por 100 o $120 mensuales que producen ropa que se exporta a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, gran parte de su consumo lo importa de diferentes lugares, Bangladesh, de la India, de la China, con mano de obra baratísima. Y por supuesto, para un haitiano pobre, conseguir un trabajo que le paguen $100 o $120 le parece algo bueno, no tiene más ningún derecho sindical, sino tiene que trabajar ahí. Es decir, Haití se libró de la esclavitud en 1804, pero desde entonces fue sometido al imperialismo de distintas maneras y ahora prepara una invasión. Estados Unidos, bueno, eso es otro tema que tocaremos en otros momentos, pero por la crisis mundial ya no invade con sus mismas tropas, sino que recurre lo que dijo a otros países, y uno de ellos justamente es Kenia, con estos y otro país africano, y también el centroamericano. Jamaica ofreció algo, y por supuesto pagándole buenos dividendos para que hagan la invasión. Es decir, esto es lo que están planificando. Ahora el primer ministro acaba de renunciar, entonces están viendo seguramente cómo justifican la invasión, porque supuestamente el primer ministro iba a pedir que entraran las tropas, pero ahora no hay primer ministro. Bueno, la crisis es total. Pero bueno, más allá de cómo lo justifiquen, esto es lo que planifican, entonces hay que repudiarlo, denunciarlo, tomarlo como una causa latinoamericana, porque es un país que además fue importante en la independencia latinoamericana. Las tropas haitianas combatieron con Simón Bolívar, con una condición, que Simón Bolívar decretara después la liberación de los esclavos negros, y hasta en Perú, en la última batalla contra los españoles, la batalla de Ayacucho, combatieron haitianos. Es decir, es un país integrado a Latinoamérica, aunque su idioma es un derivado del francés, pero es, bueno, esto queríamos mencionar de Haití, y seguiremos informando porque seguramente va a haber más novedades en próximos tiempos.